El siguiente panel, adopción de nuevas tecnologías para el crecimiento socioeconómico, cómo se prepara el mundo público, cómo colabora el mundo privado y cómo se integran las comunidades. Participan en representación de don Humberto Marín, está por ahí la Amanda, ahí está la Amanda, Amanda, suba nomás, para que vamos haciendo subir a los invitados. Y también tenemos, de nuevo, se repite el plato hoy día. Fernanda, por favor, arriba del escenario también. Ya conocieron a Fernanda. Muy lúcida su presentación. Me encantó la presentación de Fernanda. Y también ese llamado a que más mujeres se sumen al ecosistema, porque nos faltan mujeres, ¿no es cierto? También tenemos a Martín González, director de Energía y Minería y Sustentabilidad de Just Token. Por favor, Martín. Nos falta también Fabio Bucio, Fabio Bucio. Fabio Budris, ¿está por ahí? Fabio Budris, ¿dónde está? Ah, en la cafetería. ¿Alguien le puede avisar a Fabio Budris, por favor? Ahí va la Claudia, Fabio. Y Fabio Budris, IA Expert y Identidad Digital. Y tenemos también a Luis Alvarado. ¿Está Luis? Sí, lo vi acá ya, perfecto. Y vamos a invitar a nuestra moderadora, que viajó expresmente hoy día de la mañana. ¿Cómo se llama? Es un holograma suyo, ¿no? Teletransportó. Bueno, vamos a dejar con nosotros a Beatriz Cereceda, pero antes la quiero presentar. Beatriz Cereceda Caneo es ingeniera comercial y estratega en innovación financiera con 15 años de experiencia conectando negocios, tecnología y comportamiento humano. Fundadora de Ordenar.me, fintech chilena que integra inteligencia artificial humanizada, neurociencia y diseño centrado en las personas para transformar la gestión de las finanzas personales desde el primer paso. Ha liderado proyectos en banca, venture capital, cripto y transformación digital, así como procesos de levantamiento de capital y dirección de equipos interdisciplinarios, en su rol de mentora de impacto en el desarrollo de 400 startups y pymes. Hoy nos acompaña como moderadora y speaker de Aizen Futuro 2025 para conversar sobre tecnología con propósito y el futuro del bienestar financiero en la era de blockchain y la inteligencia artificial. Por favor, recibámoslas con un fuerte aplauso. ¿Aló? Ahí sí. Excelente. Justo estábamos esperando a Fabio y ya llegó. Bienvenido. Bullying gratis. Bueno, es un gusto para nosotros estar acá. A ver, me voy a ir acomodando mejor. Gracias. Para mí es un privilegio poder estar acá. Creo que desde la Patagonia y desde Aysén podemos abrir mucho la perspectiva de cómo se hacen los negocios. Sobre todo hablo desde mi foco, desde Santiaguina. Así que es bastante innovador ver cómo podemos tener esa perspectiva. Y bueno, yo soy un poquito nerd, así que tengo muchas preguntas que me gustaría hacerle, pero lo más importante y el foco, el hilo conductor, es que veamos cómo podemos integrar todo lo que vamos a hablar, cómo vamos a integrar las comunidades y cómo esta adopción de nuevas tecnologías va a impactar no solamente el crecimiento económico, sino también el mundo público, ¿cierto? Aquí tenemos presencia de Corfo. Y al final del día, como les decía, el hilo es cómo eso también desde el mundo privado lo podemos ir manejando, ¿ya? Así que siéntanse con la confianza de ir tomando, ustedes van avisando ahí quién parte. Y mi primera pregunta es, ¿desde cómo se prepara el mundo público? ¿Qué cambios concretos ven necesarios en las políticas? Sabemos que Corfo tiene políticas bastante buenas, pero siempre se puede mejorar. ¿Qué cambios tienen en esas políticas, marcos normativos y gestión del Estado para seguir potenciando esa innovación? Súper, hola, buenas tardes a todos. A ver, yo creo que la pregunta es como ¿cuáles son las políticas? Como ¿cuál es el cambio? Me perdí. Un poco cómo se proyectan hacia el futuro. Ya.
Yo creo que hoy día acá en Aysén, bueno, la Corfo está con una medida de descentralización bastante potente que ya se implementó en todas las regiones del país, en la que se crearon los comités de desarrollo productivo regionales, ¿ya? Entonces, en esa instancia, Corfo, ¿cierto?, trabaja bastante articulado con Cercotec, gobierno y el gobierno regional, ¿ya? De modo que las decisiones al menos se puedan tomar con gente, ¿cierto?, que vive en los territorios, ¿ya? Yo creo que eso es como súper importante porque muchas veces estos instrumentos que tenemos en Corfo vienen con una mirada bastante nacional, tú decías, o sea, Santiago, como soy santiaguina, y las cosas funcionan un poco distinto, ¿ya? Y los que vivimos acá en el territorio sabemos que acá los tiempos, entender la innovación, generar innovación es un poco más complejo. Por lo tanto, yo creo que con esta mirada de centralización, de que tengamos tomadores de decisiones que viven y que entienden los territorios, es súper importante, ¿ya? Y hoy día también estamos súper enfocados a que estas innovaciones también tributen hacia objetivos de desarrollo sostenible. En Corfo tenemos una política de sostenibilidad bastante robusta también, entonces siempre estamos mirando hacia dónde podemos ir orientando también el crecimiento y el desarrollo de innovación, de nuevas tecnologías, y tenemos así una batería de instrumentos. Yo creo que lo hemos conversado ahí con los chiquillos, con Catarsis. Ellos postularon el año pasado a un instrumento, por ejemplo, de innovación, pero no nos llegan tantas postulaciones como quisiésemos que llegaran, ¿ya? Entonces también ahí está la pega desde el sector privado de poder levantar efectivamente estas temáticas para que se puedan financiar. Yo creo que los recursos están, pero también hay que poner a disposición este desafío desde el mundo privado. Eso. Sí, por supuesto. Este es un tema sumamente importante. Es muy importante organizaciones como Corfo o como la que vimos al principio, Startup Chile. Argentina no tiene tanto de esto. En eso Chile, la verdad que está muy avanzado. Pero tenemos que tener en cuenta otras perspectivas que tienen que ver con las regulaciones, que algo ya se habló aquí. Y también tenemos que tener en cuenta, si hablamos de las regulaciones, el tema de los funcionarios públicos y los políticos. Ahora hago un doble clic en cada una de estas cosas. Por un lado, en el tema de la regulación, la tecnología va demasiado rápido y las regulaciones siempre van corriendo atrás. Eso ya lo sabemos. Entonces, para que las regulaciones no se conviertan en algo que impidan la innovación, tienen que tender a ser regulaciones lo más abiertas y maleables posible. En realidad yo digo, no se trata de regular, obviamente que las regulaciones tienen que traer las garantías mínimas para que las tecnologías sean seguras para las personas, pero más que nada las regulaciones deberían ir más en tono a promover el desarrollo y no acotarlo y ponerle, como decimos en Argentina, palos en las ruedas. En nuestro país, por ejemplo, hace una semana, en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande, el gobierno provincial generó una regulación de inteligencia artificial basada en la regulación europea. En Europa la regulación ya se está empezando a modificar porque vieron que lo único que hizo fue dejar a Europa fuera de la carrera de la inteligencia artificial. Y en Argentina, en Buenos Aires, el gobernador se basó en esa regulación e incluso la hizo un poco todavía más estricta, y lo que va a lograr al final es que todas las empresas que tengan inteligencia artificial se vayan de Buenos Aires y vayan a otras provincias o a otros, o a la ciudad de Buenos Aires en sí. Eso es algo para tener en cuenta un montón. ¿Y de dónde viene este problema de regular? Por un lado, a veces los gobiernos solo quieren cobrar impuestos, y que está bien que cobren impuestos porque de los impuestos funcionan, pero los impuestos que se cobran tienen que ayudar a promover la actividad, no solamente para mantener el gobierno. Eso primero. Y segundo, que viene también de, lo dijimos acá en la presentación, los funcionarios públicos tienen que empezar a aprender de qué se trata y qué es lo que está viniendo acá. No entienden qué es lo que está pasando, no entienden hacia dónde va toda la tecnología y tratan de regular o ponerle algún sentido a las cosas sin entender profundamente lo que se trata. Entonces,
hay que empezar a hablar de estos temas, tienen que armar equipos que los asesoren, equipos serios. Mira, qué interesante lo que planteas, porque también tomando la visión absolutamente innovadora de Corfo desde la ocupación de los territorios y de la incorporación de esa vista tan inclusiva de decir Santiago no es Chile, lo digo yo de nuevo como santiaguina, y creo que también te adelantaste un poco en el tema, tocando el punto que también mencionaba Fernanda, que eventualmente una regulación se hace, pero naturalmente tiene que ir evolucionando y ahí vienen todo lo que son en el fondo, cambios. Entonces, en ese mismo contexto, yo quería preguntar cómo estas nuevas tecnologías, más allá de la regulación, que entiendo que es importante este baile entre el Estado quiere innovar, cómo tienen las herramientas para innovar, pero viendo el foco de nuevas tecnologías para el crecimiento socioeconómico en general. ¿Qué creen ustedes que debería ser lo mínimo que podamos asegurar para que la inteligencia artificial y blockchain efectivamente puedan tener un rol más activo del que sabemos que ya está teniendo? Yo creo que lo primero es la educación de los reguladores. Se da mucho en materia de blockchain y de inteligencia artificial que hay una falta de interlocutores, entre comillas, validados para poder hablar del tema desde el punto de vista más tradicional, más formal. Hay poca investigación dura de gente que tenga visión de campo. Y eso es importante tenerlo claro, porque cuando tú te pones a revisar papers, hay papers universitarios de gente que entiende cómo se arma la blockchain, pero no ha trabajado nunca en una empresa de blockchain. O sea, y eso se nota mucho. Hoy día hay una iniciativa que está empezando a unir a bastantes personas del ambiente, que a su vez son profesores universitarios, que es el Digital Assets Institute, que lo está haciendo entre Estados Unidos y España, y está empezando a abrirse a América Latina. Y parte de lo que están haciendo es justamente esto, el hablar con los reguladores y explicarles de plano, chicos, en tu país estos son los focos, así funcionaría para que de acuerdo a cómo a ti te gusta hacer las cosas, puedas hacerlo en un ambiente seguro. Es bien interesante, si quieren busquen la página, yo tengo el privilegio de participar en el comité académico y tú ves gente que es rockstar en países conocidos por gente que sabe de regulación, pero de calle. Entonces es maravilloso ver quiénes están participando. Hay gente que es ex Token City, gente que ha trabajado en Fireblocks, gente que ha trabajado en los más importantes espacios de la industria y por ahí el dar ese puente de, ok, no saben, no se preocupen, nosotros les enseñamos, no tenemos ningún problema, les mostramos todos los secretos, nos abrimos el kimono, pero por favor háganlo bien. Porque así no matan a los pequeños, que son los que nos van a venir a enseñar a nosotros, y nosotros nos vamos a jubilar en 10 años. Porque la gente del blockchain se pretende jubilar joven. Entonces, pasa por eso. Sí, yo lo que quería agregar es que, por mi experiencia, pero también internacionalmente, Latinoamérica tiene de los mejores developers, desarrolladores en cuanto a blockchain, inteligencia artificial, somos buenos, pero en blockchain somos sin duda de los mejores a nivel mundial, estoy diciendo. Los recursos humanos nuestros son realmente muy buenos. De hecho, muchos unicornios o empresas grandes de blockchain son de Latinoamérica. Eso por un lado. Segundo, de que en el tema de inteligencia artificial, hubo algunas noticias importantes en Argentina con respecto a un centro de datos muy importante que se está hablando de poner en Argentina, de 25.000 millones de dólares de OpenAI y demás, pero la región patagónica en sí, porque entre otras cosas la región patagónica tiene frío, que es muy necesario para procesamiento y demás, es mucho más eficiente, no es necesario. Y yo creo que eso hace que la Patagonia chilena y Argentina tengan mucho por hacer, pero para hacer eso, en la parte regulatoria, yendo a ese lado, tenemos las mejores personas, como decía recién, de recursos humanos para que entiendan cómo se podría regular de manera eficiente, eso lo tenemos. Tenemos geográficamente una oportunidad, la tenemos. Creo que eso se debería juntar mucho más de lo que está ahora. Y por otro lado, también entender un poco el alineamiento político, o sea, una cosa es China, que es un mundo, en lo que es inteligencia artificial, blockchain, regulación, y otra cosa es, si le queremos llamar Occidente, Estados Unidos. Entonces, claro, si nos alineamos en la regulación con Europa, que está quedando fuera de juego, no es por ahí, no importa sea blockchain, si no, quizás, no voy a hacer un juicio de valor, pero te tenés que alinear con uno de los dos bloques que van a ir para decir, ok, si es por acá, y decir, recién ahora Estados Unidos está regulando blockchain después de años de que existe, y recién ahora se está poniendo en eso,
inteligencia artificial también lo está haciendo, deberíamos también tener interlocución, por lo menos en el continente, para decir por dónde va y estar alineados tanto en Chile, en Argentina. Y después, si la Patagonia es tan relevante, Argentina y Chile deberían dialogar mucho más en ese sentido para ver de que haya un flujo mucho más eficiente, digamos, en información y regulación. Quiero agregar una cosita. Está muy bien lo que dice acá nuestro compañero. Tiene que ser algo continental en lo posible, porque si no va a ser un lío bárbaro y la idea sería alinearnos con el continente. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que dijo María Fernanda en su ponencia, que hablaba de la regulación de la CNB y no me acuerdo cómo se llamaba la de Chile, CMF, que hicieron interconsultas con privados y eso contesta la pregunta. La única manera de poder avanzar en esto, no solo en la regulación, sino en la estrategia, es hablar, privados, gobiernos, academia, trabajar juntos. El gobierno solo no tiene la capacidad de hacerlo, los privados solos necesitan del gobierno y la academia da el sustento y el basamento científico. Oye, Fabio, hoy andas pero totalmente entendiendo la tendencia hacia dónde voy, porque en el mismo contexto de esta colaboración que tú mencionabas, que tú la fuiste tomando, ¿cómo ven esta integración de los territorios? Donde, como tú mismo planteas, ¿cierto? Puede ser una alianza Chile-Argentina, puede ser una alianza a nivel latinoamericano. ¿Dónde ven ustedes esas oportunidades, no solamente para integrar las comunidades en sí mismas, entendiéndola como las personas, sino también las instituciones que ellas forman desde el mundo privado, pero con el foco principalmente en las personas? Mira, se está haciendo un esfuerzo desde asociaciones gremiales y cámaras. O sea, si nosotros revisamos, todas las cámaras y asociaciones fintech de Iberoamérica están en una federación, por lo tanto ellos pueden hacer una bajada con propuestas normativas y tienen especialistas bastante buenos en los distintos países. Y estamos acostumbrados a trabajar todos juntos, así que eso se puede armar. FELABAN, que es la Asociación de Bancos de América Latina, también se está involucrando en estos temas. De hecho, estaban con interés de armar un manual de buenas prácticas cripto para la banca que fuera transversal y que los bancos pudieran irlo aplicando. Entonces yo creo que donde el Estado falla, la colaboración privada prevalece. Y no quiero que suene eslogan, pero al final del día este es un ambiente donde entendemos que o sumamos o nos salimos del juego, porque si no nos van a reemplazar. Yo creo que igual hay parte de aprovechar la oportunidad de territorio, como yo le decía en la exposición. La semana pasada estoy en Ushuaia. Ushuaia, a nosotros nos llegan 180 cruceros de turismo. En Ushuaia llegan 800. Por lo tanto, hay que abastecer a 800 cruceros desde zapatillas hasta alimentos. Y esos camiones llegan de Buenos Aires con un costo tremendo, huella de carbono, todo. Y ahora ya estamos haciendo la primera mesa para que desde Magallanes se abastezcan a esos cruceros. Pero también no tenemos, de alguna forma igual, como emprendedores, buscar esas oportunidades, porque el mercado está. Hoy día la Patagonia, lo decían todos los speakers, es algo sexy, venir hasta acá, tenemos un territorio tranquilo, paisaje pristino, pero como emprendedor igual tenemos que tener de alguna forma esa visión de poder empujar esas oportunidades, porque si nosotros no somos capaces de aprovechar esta oportunidad en nuestro territorio, alguien la va a tomar. Y tiene que nacer de nosotros ese espíritu emprendedor y tomar de alguna forma esta oportunidad en negocio que de alguna forma se refleje en mayor poder económico para nuestro territorio. Qué interesante eso, e incluso creo que se puede ver como seguramente nos ha pasado en muchas industrias, que un muy buen emprendedor que no entienda la zona no va a tener los resultados adecuados. Una persona de la zona que le cueste más entender el mundo emprendedor también le va a fallar. Entonces, tiene que ser un emprendedor que entienda la zona o una persona de la zona que se pueda, en el fondo, transformar en un emprendedor. Sí, eso es clave. La tecnología es agnóstica, no conoce territorio, y eso no alcanza para dar soluciones reales en comunidades o en ciudades o en regiones. Sí o sí necesitas gente del territorio que entienda, no sé, si es una solución de riego, tenés que tener gente que conozca la cuenca. Si es solución de alimento, tenés que conocer cómo es la logística, sí, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, aunque cada vez el mundo es más tecnológico, las grandes empresas, aunque hay mucho home office, están teniendo gente en territorio porque es la que en definitiva te hace la diferencia. Eso sin duda. Y volviendo un poquito al otro,
no sé, por ejemplo, la provincia de Neuquén en Argentina está desarrollando, o hay con intenciones de desarrollar un hub de computación cuántica, y se hace todo en la región patagónica por muchas cosas, no solamente por el frío, que es clave para estos procesos de tecnología o incluso para minado de criptomonedas, sino también por energía limpia que se obtiene también en esta zona, ya sea a través del viento o solares, no tanto, es un poco más al norte, en tanto Chile como en Argentina, pero hay posibilidad, obviamente todos estos procesos que estamos diciendo de tecnología requieren de mucha energía, y nosotros tenemos energía, tenemos frío y tenemos lugares donde se pueden hacer hub de innovación, digamos, ¿no? Y no hacerlo ni en Santiago ni en Buenos Aires o en San Pablo. Sí, de acuerdo. Ahora, en ese mismo contexto, ¿cómo ves tú oportunidades, o el resto, cómo ven oportunidades no solamente en Chile, en la Patagonia, sino también en el resto de Latinoamérica para poder incorporar en el fondo estas nuevas tecnologías que permitan mejor desarrollo, mejor integración de las comunidades, pero que sea hecha de una manera sostenible? Perdón, muy cortito. Lo primero que tú necesitas son ejecutivos que sepan el problema en la calle. O sea, tú no vas a poder entender el problema de los migrantes si no migraste. No vas a poder entender el problema de territorio si te quedas en la capital viviendo en un penthouse. O sea, si quieres efectivamente hacer impacto en América Latina, tienes que recorrer América Latina, tienes que ir a meterte a los países que te dicen que no te metas. Y tienes que ir no acompañado a las zonas donde te dijeron que no había que entrar. O sea, hay que ser imprudente, porque si no, tú tienes una cara de América Latina, que es la cara privilegiada, pero América Latina no es eso. América Latina es territorio, América Latina es pobreza, América Latina es oportunidad. Pero si no lo viste en la calle, no te lo van a contar en la televisión. Esa es una visión que veo mucho en emprendedores y de la cual me considero culpable, y es que muchas veces uno decide pedir perdón en vez de pedir permiso. Creo que ese punto es clave para, como dices tú, no hablar de las oportunidades, sino que realmente vivirla, entenderla y no partir con una idea genial, sino que con algo que efectivamente resuelva un problema. No, aparte que las oportunidades no todas están en Santiago, están en los extremos. Nosotros en Magallanes, el mercado argentino, pero tenemos el lado norte que tenemos el mercado boliviano, que igual tienen dificultades financieras y nosotros tenemos que abastecer ese mercado, pero hay que de alguna forma solucionarle cómo hacemos que el comercio local, el de Chile, le cobre al mercado boliviano. Ese es un tremendo tema. Es una cosa, también creo que cuando se habla de tecnología, blockchain, inteligencia artificial o cualquier otra, hay que entender que no sirve para todo tampoco. Y hay que entender cómo se potencia las ventajas competitivas de cada región con eso, y no querer traer a la región de Aysén papa, por decir algo. ¿Cómo hacemos con tecnología para poner plátanos, bananas? O sea, no tiene sentido. O sea, lo que tiene que hacer la tecnología es profundizar las ventajas competitivas de cada sector y no querer inventar, que muchas veces se trata de hacer eso por copiar, por hacer un montón de cosas, y termina fracasando porque si las condiciones básicas no están dadas, o los recursos humanos o los recursos naturales, la infraestructura, no es posible. O sea, la tecnología lo que hace es potencia, pero no hace magia sobre algo que no tenés ventajas competitivas, digamos. Claro, es muy forzado, es algo que al final del día no va a tener ningún enfoque de sostenibilidad. Básicamente dos cosas, parecen obvias, pero no lo son. Una, ya la dijimos, Corfo, Startup Chile, o sea, financiamiento. Brindarle, o sea, estoy seguro que acá en el sur de Chile hay miles de personas sumamente inteligentes que tienen ideas sumamente buenas, incluso ideas para, como vos decías bien, Martín, anabolizar o mejorar cosas locales, pero lo que pasa normalmente es que no tienen los recursos para hacerlo. Así que es muy importante que haya un programa de recursos para innovación y para startups, eso es fundamental. Yo diría que es un sine qua non, es la base de todo. Y lo otro, que lo dijo María Fernanda, es educación. Educación y empezar a hablar de la tecnología, hablar de tema. Este evento es parte de acercar la región un poquito más hacia el objetivo de que pueda innovar y que pueda hacer nuevas cosas.
Bueno, yo que he sido emprendedora apoyada por Corfo, entiendo que Corfo tiene una variedad gigante, no solamente la gerencia de financiamiento temprano, sino que también tienen foco especial en muchos de los territorios. O sea, no hay instrumentos que son para todas las regiones, hay instrumentos que son absolutamente regionalizados, y eso creo que es algo que efectivamente apoya el financiamiento temprano. Ahora, me encantaría escuchar un poco la perspectiva que tienen, pero a la vez también ver cómo lo ven ustedes del mundo privado, porque creo que es muy fácil decir como Capital Ángel, Capital Semilla, pero en mi experiencia, incluso habiendo trabajado desde adentro de un fondo de capital de riesgo, les digo que no entienden lo que es el riesgo. Entonces, lo he dicho, me hago cargo, pero de verdad, o sea, creo que ahí también hay un gap y un espacio importante que tenemos que rellenar. Entonces, me gustaría en el fondo que desde Corfo podamos ver qué es lo que efectivamente se está haciendo, cómo efectivamente se está impactando, pero también la visión más crítica de cómo desde el mundo privado podemos aportar nuestro granito de arena. Sí, yo creo que un poco lo que decía al comienzo, o sea, hoy día tenemos instrumentos, ¿cierto? Y recursos que son regionales, ¿ya? Y cuya focalización depende 100% de los objetivos y de los lineamientos que como región decidimos que van a ser un poco nuestro horizonte. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros el año pasado, el Comité de Desarrollo Productivo focalizó nuevas tecnologías, ¿cierto? Aspectos, no sé, pues innovación emergente y distintas cosas, pero ahí también me hace como mucho sentido un poco lo que ustedes mencionan, que si desde el aparato público no hay un incentivo real como para seguir capacitándose, ¿ya? Porque yo creo que todas estas, ustedes hablan, claro, de tecnología, etcétera, también, no sé, apoyamos proyectos de, no sé, valorización de capital natural y biodiversidad y un montón de cosas. Entonces, no es solamente una arista en la cual nosotros tenemos que irnos formando, y somos funcionarios públicos que bastante transversal, entonces en rigor es complejo de pronto que podamos manejar toda esta como batería de tecnologías y de nuevos emprendimientos que se van generando, pero también yo creo que hay, lo decía Fernanda, ¿cierto? Esto de que el privado que se articulen, que cooperen, que puedan tener un peso en la mesa, ¿ya? Un puesto en la mesa. Entonces, de esa forma es mucho más fácil poder entender qué es lo que se necesita y así también nosotros poder aportar desde Corfo en este caso, ¿ya? Felizmente, este año, por ejemplo, se pudo financiar este proyecto, ¿ya? También se financió otro que fue Congreso Futuro, que también era muy alineado a difundir tecnologías, pero desde la perspectiva de los jóvenes. Y se van haciendo cosas, pero también tiene que venir como de esta pedida del privado, porque si no es difícil que el sector público pueda entender cuáles son las necesidades in situ, sobre todo aquí en el territorio. Totalmente tiene que ser un esfuerzo conjunto, así que nos queda muy poco tiempo. ¿Quién se la juega? Yo creo que las mesas de desarrollo territorial que se forman ahora va a apoyar eso, a descentralizar todo y un poco a igualdar la cuota de apoyos en regiones. Hace 5 años atrás, el 70% del presupuesto de Corfo se lo lleva a Santiago. Hoy día, este último año, un poco se ha emparejado los apoyos. De hecho, estamos acá a través de Viralice, que antes no estaba en esos programas en regiones, y hoy día contamos con estos apoyos, así que nada, a seguir empujando y también como regiones golpear la puerta, que sí podemos despegar desde la Patagonia. Yo lo que quería agregar es que además de los privados que somos las startups o que emprendemos y el Estado, también hay un factor fundamental que es la parte de investigación, que lo dan las universidades públicas privadas también, que son los que pueden brindarle o dar capacitación al sector público y ayudan también al privado desde una patente o hasta una investigación o trabajo en conjunto. Y después, por otro lado, es una opinión muy personal, creo que generalmente los VCs o los fondos de inversión, no conozco Corfo en particular, muchas veces se da mucho valor a la idea, lo cual está buenísimo, pero una idea es una idea y la puede tener cualquiera, y lo más importante es el management y son las personas que lo llevan a cabo, porque en definitiva cuando se invierte en las personas que lo llevan adelante. Y creo que capacitarse también en entender el management hace que las inversiones sean mucho más precisas que solamente obtener una idea o un PowerPoint, que lo puede hacer cualquiera. Y hoy con inteligencia artificial es mucho más fácil todavía.
Sí, ahí es clave tener un conocimiento profundo del problema y entender la solución como lo he puesto el problema y no como mi idea súper genial que se me ocurrió porque soy un genio. Entonces, bueno, yo creo que ya vamos cerrando. Creo que hemos profundizado bastante, no solamente en la integración de las comunidades, los territorios, sino también cómo se puede dar esta colaboración desde el mundo público y lo privado. Creo que es clave enfatizar en el fondo las propuestas que han hecho ustedes, donde tiene que ser este foco circular, donde en el fondo el Estado aprenda, pero también el privado le ayude a entender y que se generen las instancias que hemos conversado, hemos planteado, donde efectivamente juntos podemos construir algo mejor. Eso como el eslogan. Eso, muchas gracias por estar acá. Creo que hemos logrado la misión, así que aplauso. Oye, lo último, que de verdad postulen. Yo creo que de repente, sobre todo el emprendedor, uno dice, no, tal vez que no, y no postulan. Y nos pasa mucho que de repente, no sé, por una convocatoria de Innova Región, Súmate a Innovar, que son como los proyectos enfocados 100% en apoyar innovación, entendiendo la incertidumbre, ¿ya? Porque eso el Estado, al menos desde Corfo lo tenemos súper claro, que puede que resulte como puede que no, y eso es lo que se financia. Entonces, sería muy bacán que pudiesen llegar muchas postulaciones, pero no es la realidad de Aysén. Entonces, también esa invitación de que no somos tantos y que idealmente postulen si no se pierde nada. Hemos tenido beneficiarios que han postulado una vez, no han quedado por cosas como de repente hasta por base, etcétera, pero siguen insistiendo y después se adjudican los fondos, y lo bueno, al menos desde Corfo, es que hay escalamiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en emprendimiento uno tiene los Semilla Inicia, después Semilla Expande, etcétera. Entonces se va haciendo un acompañamiento hasta que idealmente despegan los negocios. Eso. O sea, en el fondo, atrévanse. Muchas gracias a todos. Ahora sí, cerramos. Que si no, ahí me tienen muy cortita con el tiempo. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas y agradecerles a los más valientes que se quedaron hasta el final del día de hoy, número 1. Dejarlos invitados para mañana, donde continuaremos con importantes presentaciones y por supuesto con grandes premios también. Gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado, y mañana nuevamente partimos a las 9 de la mañana, pero sin antes también dejarlos invitados al Coffee Party Networking que vamos a tener a las 15 horas acá en Cafinca, que va a estar auspiciado por Crypto Valley Suisse, para que nos juntemos en ese lugar a conversar, un cafecito, a conocernos. Así que los que nos estén viendo en streaming también y quieran venirse hoy día a las 15:30 horas, también lo pueden hacer acá en el Centro Cultural de Coyhaique. Así que muchas gracias a todos ustedes, a los que estuvieron detrás de las pantallas, al equipo técnico, al equipo de Aysén Futuro, y nos vemos mañana. Un gran aplauso para ustedes.